18 al versículo 27. Ya que algunos están de pie, quiero invitar a toda la congregación. Que vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Versículo 20. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que de los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por eso. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, muchos, erráis. Cierre sus ojos ahí de pie y dele gracias al Señor por esa palabra que usted acaba de leer. Dígale al Señor: gracias. Gracias por la palabra en la cual hoy, Dios mío, meditaremos en esa mañana, Señor. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que mientras tú nos permites estar en este lugar escuchando tu palabra, Señor, tú nos reveles toda verdad que hay en ella, Señor. Hoy te pido, Señor, que a través, Dios mío, de este tiempo, Señor, nuestras vidas puedan ser edificadas, Señor. Que a través de este tiempo, Señor, tu palabra, Dios mío, pueda traer esperanza, Señor. Que a través de este tiempo tu palabra, Dios mío, pueda traer, Dios mío, confianza en ti, Señor. Que a través de este tiempo nuestra vida, Dios mío, pueda ser ministrada, Señor, a través del poder de tu palabra, Dios mío, y la acción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por acompañarme en la lectura y estar de pie. Equivocados. Muchas veces nos equivocamos. ¿Usted se ha equivocado en algún momento de su vida? Podríamos decir. Muchas veces, ¿verdad? Nos equivocamos. Ignoramos ante muchas situaciones. Yo he llamado el tema de esta enseñanza equivocados. El evangelista Marcos, en su evangelio, nos ha descrito en diferentes ocasiones cómo al Señor Jesús le han atacado. Diferentes grupos como los escribas, principales sacerdotes, ancianos. El domingo pasado nos hablaban de un grupo llamado los fariseos y los herodianos. Este grupo de personas en muchas ocasiones se acercaron a Jesús, al maestro, con el propósito de atacarle.
de observar si en él había una conducta en la cual pudieran señalarlo, en acercarse a él con el propósito de ver si en él había alguna equivocación. Y en esta ocasión, en los versículos que acabamos de leer, podemos observar que ahora se acercan a Jesús un grupo de judíos llamados, ¿cómo se llamaba este grupo de judíos? Saduceos, los cuales tenían también el propósito de atacar a Jesús. El mismo texto bíblico nos presenta ciertas características de este grupo de judíos. Y usted puede observar ahí en el versículo 1 que el texto nos dice que era un grupo que no creía en ¿qué? ¿En qué no creía? No creía en la resurrección. Este grupo de judíos pertenecía a la élite religiosa y política de la época. La mayoría pertenecían a la casa sacerdotal. Económicamente podríamos decir que eran personas muy estables, tenían una excelente posición económica, de hecho llegaban a administrar los recursos del templo. Y al igual que los demás grupos, mis amados hermanos, se habían acercado a Jesús con el propósito de buscar una manera de poder señalar, de poder llevar al pueblo a que dudara de la autoridad de Jesús. Yo quiero que podamos pensar en la siguiente idea que la he resumido de la siguiente manera, y es que mal hacemos cuando no nos preocupamos, escúcheme, por leer, meditar y estudiar la palabra de Dios. Nos hace errar en la vida, nos sepulta en la incredulidad, ignorando el poder de Dios. Y durante el desarrollo de este tema vamos a ver dos cosas. En la primera parte del texto vamos a observar el argumento como estos judíos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta. Desde el versículo 19 al versículo 23 usted va a observar eso. Luego los versículos posteriores va a observar la respuesta de Jesús y los argumentos que Jesús tiene para esta respuesta. Durante esta mañana voy a mostrarte un consejo, por lo menos un consejo que la palabra de Dios nos da y una verdad para que nunca olvidemos. Mira lo que dice el versículo 19. Este grupo de judíos, llamados los saduceos, ellos sabían, entendían que no había, ellos creían que no había resurrección. Negaban también que la ley oral tuviera autoridad. Los fariseos, sobre todo este grupo de autoridad judía, consideraban que había más de 600 mandamientos. Algunos estaban escritos, otros oralmente se habían impuesto. Este grupo de saduceos negaban que hubiese autoridad en ellos, que fuera obligatoria. Interpretaban de otra manera la palabra, los mandamientos. Eran exigentes en la pureza levítica. Atribuían también todo al libre albedrío, sostenían que no había resurrección de los muertos en la vida futura, no había vida futura, rechazaban toda creencia de ángeles, de demonios, de espíritu, rechazaban toda existencia de un mundo espiritual y solamente consideraban como verdad los primeros libros de la ley, desde el de Génesis hasta el libro de Deuteronomio, aquellos escritos por Moisés. Ahora, note que el evangelista Marcos describe algo de este grupo. En su introducción a este grupo dice, de entrada dice, estas personas no creían. ¿En qué no creían? No creían en la resurrección. Jesús en múltiples ocasiones había enseñado sobre la resurrección.
con sus discípulos en muchas ocasiones. Dice la palabra, por ejemplo, puede ir a Marcos capítulo 8, versículo 31, dice que comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los príncipes sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y no solamente en esta ocasión, sino que también cuando Jesús se encuentra con algunos discípulos en el monte de la transfiguración, luego de descender de este monte, les dice que les mandó que no dijeran nada a nadie, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, ahí podrían hablar y decir lo que había acontecido. En Marcos capítulo 9, versículo 31, dice, porque enseñaban a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Y en Marcos 10, 33, ya una tercera ocasión, hablando sobre lo que acontecería con él, dice, aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán, mas al 3er día vendrá y resucitará. Por lo tanto, a la luz de la Escritura podemos entender que Jesús ha enseñado sobre la resurrección. Pero este grupo de judíos de élite política y religiosa no creía en la resurrección. Ahora es interesante, porque ellos vienen y presentan un argumento para luego presentar delante de Jesús una pregunta. Y pensaba en esto: mal hacemos cuando no nos preocupamos por leer, por meditar y por conocer las Escrituras. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué mal hacemos y por qué hoy he llamado a esta enseñanza equivocados. Note cómo se dirigen a Jesús en el versículo siguiente, versículo 19. Lo llaman ¿cómo? Maestro. Al igual que a la pregunta que anteriormente le hicieron los fariseos y los herodianos, también le llamaron así de esa misma manera, maestro. Sin duda alguna, los interrogantes anteriores no habían podido sacar ningún provecho. Sus estrategias habían fracasado para hacer quedar mal a Jesús. Habían quedado muy mal parados. Anteriormente los fariseos y los herodianos se habían dirigido de la misma manera. De hecho, halagaban a Jesús con las palabras de hipocresía. ¿Recuerdan los versículos anteriores? Dice que vinieron ellos y le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre veraz. Note la hipocresía de estos hombres. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Pero luego de decir estas palabras bonitas, trataban de enjuiciar a Jesús, trataban de buscar la manera de hacer caer al Señor. El evangelista hace una introducción para decir que estas personas no creían en la resurrección. Y ahora vienen y proponen una historia hipotética y lanzan una pregunta. Note la historia que vienen y proponen ahora. Y es interesante, mis amados hermanos, porque antes de preguntar, entonces colocan como fundamento un texto bíblico diciendo, Moisés nos escribió esto. Como te decía anteriormente, ellos creían en las palabras de Moisés y ellos creían en lo que Moisés había escrito en la ley. Y pensaba en esto. Conocer lo que la palabra dice no garantiza que estés viviendo la verdad muchas veces. Puedes llegar a errar si ignoras lo que la palabra de Dios dice en todo su conjunto, y debes tener cuidado cuando afirmas algo sin estudiar lo que estás diciendo muchas veces. Y sabe que hoy en día vemos muchas corrientes en muchos lugares como hombres y mujeres hablan sin tener en cuenta lo que pueden estar diciendo. Ahora piense y note lo que había escrito Moisés. Pero antes mire la posición o el caso hipotético que plantean esto. Versículo 20 dice que hubo
¿Cómo es la historia? ¿Me siguen la lectura? Versículo 20. ¿Hubo cuántos hermanos? 7 hermanos. ¿Qué sucedió con el primer hermano? Dice que hubo 7 hermanos y el primero tomó a una mujer por esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo viene y se casa con ella y también muere y no deja descendencia. Viene el tercero y se casa con ella y también muere y no deja descendencia. Viene el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Todos se casaron con esta mujer y ninguno dejó descendencia. Los saduceos se están refiriendo a la ley que se llama la ley del levirato. Y esta palabra levirato es una palabra que procede del latín, que es levir, que significa un hermano del marido, para referirse entonces al cuñado, donde procede entonces la palabra cuñado. Ellos toman este caso y se refieren a lo que en Deuteronomio, puede ir a Deuteronomio por un momento, capítulo 25, versículo 5. Mire lo que había escrito Moisés y a lo cual ellos están apelando. Dice que cuando hermanos habiten juntos y muriese alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con nombre extraño. ¿Me siguen la lectura? Dice que su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Versículo 7. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñado a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no, yo no quiero tomarla por esposa, se acercará entonces esta mujer, esta viuda, la cuñada, delante de los ancianos, le quitará el calzado de su pie, le escupirá en su rostro, hablará y dirá: así será al varón que no edificare la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Moisés había escrito eso. Dentro de esta cultura judía era muy importante la descendencia. Por lo tanto, ahora los saduceos toman como base esta historia hipotética y toman como base este texto bíblico para referirse a lo que Moisés anteriormente había dicho sobre este asunto. Proponen una situación donde ahora el hermano se rehúsa de una responsabilidad, y aquella persona que se rehusaba a esta responsabilidad entonces era llamada la casa del descalzado. Algunos consideran algunas posibilidades por las cuales esta persona podía rehusarse y negar a casarse con su cuñada. Alguna era porque tal vez no le gustara, ¿verdad? Otros llegan a decir: es que voy a tener un hijo, pero no va a ser hijo mío porque iba a ser parte de la descendencia de aquel que había muerto. Entonces, ¿qué tal que yo tenga un primer hijo y me muere? Entonces no voy a dejar descendencia, voy a perder entonces mi lugar, si lo voy a dar a mi hermano. O tal vez algunos llegan a considerar una tercera posibilidad de una ganancia personal, porque el hecho de que que se negare a que pudiera traer descendencia con aquella que era su cuñada, entonces le iba a tocar más parte de su herencia, ¿verdad? Si eran 3, pues entonces la descendencia iba a ser entre 2. O si eran 2, pues entonces la descendencia le iba a quedar, o la herencia le iba a quedar toda a él. Entonces, teniendo como base esa historia,
de hecho, en los otros evangelios sinópticos, donde usted puede observar el texto o el mismo texto, la misma historia, llegan o el evangelista, en el caso de Mateo, da a entender que sea una historia como si fuera real, que haya sucedido en medio del pueblo. Ahora, ¿qué querían demostrar? ¿A qué conclusión esperaban ellos que Jesús llegue? ¿Cuál es la intención teológica? La pregunta que viene ahora y dice, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 estuvieron por mujer? Y sabe que uno se pregunta, pero si estas personas no creían en la resurrección, ¿por qué razón vienen ahora a presentar este caso hipotético? O tal vez, como ellos lo podían llegar a considerar como un caso de la vida real. ¿Qué sucedería o qué sucedería después de la muerte? ¿Qué querían demostrar? La pregunta para Jesús es la siguiente: cuando resuciten, dando por sentado la verdad que Jesús había dicho anteriormente, había predicado anteriormente, que muchos judíos creían y sostenían, de hecho los fariseos consideraban esta verdad, pero ellos no. Y vienen y le preguntan, ¿de cuál de ellos ella será mujer? Si los 7 le tuvieron por mujer. Sabe que ellos no estaban a la expectativa de aprender de la respuesta de Jesús. Tal vez anteriormente y por muchos años se habían planteado este tipo de preguntas a los fariseos, buscando bloquear sus creencias en cuanto a la resurrección. Pues los fariseos sí creían en la resurrección, ellos creían en los profetas y los profetas habían hablado sobre este asunto también. Isaías capítulo 26, versículo 16, dice que tus muertos vivirán. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice que y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los profetas habían hablado de esto. Ahora nota la respuesta de Jesús y sus argumentos. Pero recuerda, mal hacemos cuando no nos preocupamos por estudiar la palabra de Dios. Mal hacemos cuando no nos preocupamos por meditar en ella, por estudiar en ella, por leer de ella. Esto nos hace errar, nos sepulta en la incredulidad, nos lleva a ignorar el poder de Dios. Y ahora categóricamente Jesús viene y los califica como personas que están equivocadas, erradas. La respuesta de Jesús a esta pregunta es una reprensión y le dice, erráis por eso. Y noten los argumentos que está utilizando Jesús para decir, hey, ustedes están equivocados, ustedes han errado. El texto nos lleva a preguntarnos entonces cuál es la causa de su error a Jesús señalar que están equivocados. ¿Por qué el Señor Jesús señala que están equivocados? Y lo primero que podemos observar en el texto, versículo 24. No erráis por esto porque ignoráis. ¿Qué estaban ignorando? ¿Qué estaban ignorando, mis amados hermanos? Las Escrituras. Y en segundo lugar, ¿qué ignoraban? El poder de Dios. Jesús plantea en su respuesta el argumento por qué estaban equivocados ellos en este pensamiento en cuanto a la resurrección. Desconocían en primer lugar las Escrituras y en segundo lugar estaban desconociendo e ignorando el poder de Dios. Y lo primero que quiero hablarte en cuanto a esto entonces es: preocúpate por leer, meditar y estudiar la palabra de Dios. No hacerlo te puede llevar a una vida equivocada.
Preocúpate, preocúpate, mi amado hermano y amigo, por leer, por meditar, por estudiar la palabra de Dios, pues no hacerlo te puede llevar a una vida equivocada. Jesús está señalando esto en este grupo de personas. Ellos están errando, sí. Lo que Moisés había dicho en cuanto a esta ley del levirato era correcta. Había una postura bíblica referente a esto. Pero ellos estaban ignorando lo que Jesús anteriormente ya había predicado en cuanto a la resurrección. Y esta primera pregunta tiene que ver entonces con el hecho del matrimonio, porque ellos vienen y le preguntan, bueno, cuando resuciten, ¿de quién? Bueno, esta mujer que se ha casado con 7 hombres ya, ¿quién será su marido en el día de la resurrección? Mis amados hermanos, a veces nosotros nos hemos puesto, y no sé si te ha pasado, y hemos pasado mucho tiempo pensando en cómo será la vida después de la muerte, cuando hemos creído en esto, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos si vamos a reconocer a nuestras familias, si vamos a seguir amando a aquellas personas de la misma manera como amamos aquí en ese lugar, si vamos a tener la misma familia que aquí tuvimos, ¿cómo será todo este asunto? Ellos se están refiriendo a un asunto en particular y es el acto del matrimonio. Jesús, luego de reprender su ignorancia en las Escrituras y del poder de Dios, entonces argumenta que cuando resuciten de los muertos, va a decir que ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Eso se está diciendo que luego, cuando aquellos resuciten, luego de la muerte, el ser humano no tendrá la necesidad de este vínculo del matrimonio. El matrimonio tiene algunos propósitos como la procreación. Dios en Génesis bendice al hombre y a la mujer y les da el mandato que se multipliquen. En el cielo no va a existir esta necesidad, pues Jesús está diciendo que seremos como los ángeles en este sentido. En el sentido que no se darán en casamiento. Y en ese sentido nosotros seremos entonces seres humanos que no necesitamos entonces el vínculo del matrimonio. De hecho, tu cuerpo y mi cuerpo, la palabra va a hablar que será transformada. Las necesidades que hoy tienes en todas las áreas de tu vida ya no van a existir. Estarás pleno y completo en Jesús. Y quiero que vayas conmigo por un momento al libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 35. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya que sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra es la de los peces y otra la de las aves. Y no hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales.
Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitarán en gloria, se siembran en debilidad, resucitarán en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. El apóstol Pablo está diciendo, no puedes considerar que lo que hoy tú tienes, que el cuerpo que hoy tú tienes será el mismo cuerpo que tendrás en una eternidad futura. Este cuerpo animal se está refiriendo a este cuerpo terrenal, a lo carnal, a lo que está hoy en medio de nosotros, a lo sufriente, a lo corrupto, aquello que muchas veces está dolido, que está perjudicado, que está lleno de dolor. Pero en la resurrección, en aquel tiempo, habrá un cuerpo totalmente espiritual, un cuerpo transformado. Las necesidades que hoy tú tienes, no las vas a tener en el reino de los cielos, o en el lugar donde Dios provea el lugar para que tú y yo podamos disfrutar de esa eternidad futura. Por lo tanto, le va a responder categóricamente a estos saduceos: el matrimonio no será necesario. Ahora, en segundo lugar, observemos si los saduceos consideraban que había muchos problemas. Ellos consideraban esto y planteaban, de hecho, esta pregunta. Ellos consideraban que había muchos problemas al resucitar y que por eso no habría resurrección. Habían errado. La resurrección no se trata de levantarte de entre los muertos y seguir viviendo lo que hoy estás viviendo. La resurrección te lleva a un cuerpo transformado, vestido de inmortalidad, vestido de incorrupción. La imagen celestial del Hijo del Hombre estará en tu vida, estará en mi vida y seremos totalmente transformados y no habrá ninguna necesidad. No habrá muerte, dice Apocalipsis. Ahora, Pamañapa, digo yo acá, en su respuesta va a decir: ni se casarán ni se darán casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ellos tampoco creían en los ángeles. Jesús viene y afirma que serían como los ángeles. Eso remata, podríamos decir, a este grupo con lo siguiente. Esto que acaba de decir respecto a ese planteamiento hipotético que ellos habían considerado, de que quién sería el marido de esta mujer, ahora pues no tenía ningún argumento. Jesús viene y todo este argumento lo coloca a un lado y comienza a exponer ahora lo que sucederá. Mira lo que sigue diciendo. Pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Nota cómo responde ahora Jesús ante el tema de la resurrección. ¿A quién está citando Jesús? ¿Con quién está respondiendo esta pregunta? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿No habéis leído dónde? Versículo 25. Perdón, 26. Pero respecto a los muertos, que los muertos resucitarán, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le había hablado Dios en la zarza? Note que Jesús pudo haber citado otro texto bíblico, pudo haber citado alguno de los profetas, pudo haber citado Isaías, alguno de los salmos que habla sobre la vida eterna también, pudo haber citado Daniel capítulo 12 versículo 2. Sin embargo, Jesús viene y toma con el mismo argumento, con la misma posición en la cual ellos creen, hablando de lo que Moisés había hablado, y toma lo que Moisés dijo. Jesús viene y responde citando a Moisés.
Y mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 6, que es el texto al cual Jesús viene y cita. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Sabe que Dios tiene una relación presente con todo hombre que ha creído en Él, como la tuvo en aquel momento con Abraham, Isaac, con Jacob. Y no solamente Jesús viene y da a entender que tuvo una relación con esto, sino que aún establece como una relación que está viva en el tiempo. Y mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, ahora el versículo 50. Vuelva conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dice: hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos, estos nuestros cuerpos que mueren y se destruyen, por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca cesarán y nunca más serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. ¿Sabe por qué los saduceos estaban equivocados? Porque habían errado en el poder de Dios. Ellos consideraban que Jesús no tenía el poder, que Dios no tenía el poder para levantar de los muertos. Dios tiene el poder para levantar de los muertos al mal muerto, de todos los muertos. Dios tiene el poder de hacer lo que usted menos cree. Para Él no hay nada imposible. Al Señor no le podemos colocar límites. Por eso muchas veces se levantan generaciones, mis amados hermanos, generaciones que viven erradas, equivocadas, porque han dudado del poder de Dios, han dudado lo que la Escritura dice. Ahora, ¿qué con todo esto para nosotros hoy en día? Era lo que me preguntaba. Y pensaba, y quiero llevarte a pensar en eso. Se acerca un grupo de judíos a Jesús, lo llaman maestro, le plantean una historia muy perfecta, ¿verdad? Una mujer, 7 hombres. El primer marido muere. Busca a cada uno de ellos y ninguno de ellos le da un hijo. Ahora muere esta mujer. Y estos saduceos vienen y le preguntan a Jesús: Jesús, cuando resucitemos, tal vez lo hacían con toda la hipocresía y arrogancia. Ellos no creían en la resurrección, pero cuando resucite, ¿de quién será el marido de esta mujer? Entonces Jesús viene y le contesta diciendo: están equivocados, han errado, porque están ignorando lo que la Escritura dice, están ignorando el poder de Dios. Y me veo a pensar entonces, ¿por qué nos equivocamos a veces tanto? ¿Por qué erramos tanto? Una de las cosas que podía observar en la palabra del Señor mientras estudiaba ahí, porque muchas veces hemos ignorado la Escritura, hemos ignorado la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, hemos ignorado el poder de Dios.
Y esto nos hace errar, nos hace vivir equivocados. Sabe que muchas veces vienen una persona y atraviesa un momento de crisis y comienza a maldecir al Señor. ¿Sabe por qué lo hace? Porque ignora que Dios tiene poder para hacer una obra perfecta. Este grupo ignoraba que Dios tenía el poder de resucitar al muerto más muerto. Dios tiene el poder de resucitar a aquel que tal vez quedó en lo más profundo de la mar, que naufragó y se quedó y su cuerpo nunca lo encontraron. Él tiene el poder de resucitar. El cuerpo aquel que tal vez en un accidente quedó totalmente destruido y fue incinerado, Dios tiene el poder para restaurarlo, levantarlo. ¿No es lo que respondió Abraham? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 19. Mire lo que dice Abraham, el padre de la fe. Hebreos 11, 19. Y con esto quiero terminar. Dice: pensando que Dios es... ¿Está conmigo? ¿Dios es qué? ¿Dios es qué, mis amados hermanos? ¿Poderoso para qué? Dios es poderoso para levantar de los muertos al más muerto de todos los muertos. Y porque Abraham no erró en creer en el poder de Dios, ¿sabe qué Dios hizo? Dios vino y proveyó para un sacrificio. De la nada, cuando Abraham había invitado a su hijo, vamos a adorar al Señor. Y tal vez Isaac iba porque llevaba sobre él, puede pensar en la leña llevándola para el sacrificio. Tal vez Abraham por un momento se sintió turbado cuando iba en camino. ¿Qué sucederá, Señor? Tú me has dado a un único hijo y ahora voy en camino para entregarlo a ti, para matarlo. Pero mire que la fe de Abraham ha trascendido y ha dicho que él creía que Dios podía levantar de entre los muertos a su hijo. ¿Sabe? Hoy el Señor nos llama a que no vivamos entonces equivocados. ¿Por qué errar y confiar en el poder de Dios? ¿Por qué errar en la providencia de Dios? ¿Por qué errar y desconfiar de lo que Dios ha dicho si en su palabra nos ha dado un sinnúmero de promesas? Pero hoy vivimos entristecidos. Hoy las enfermedades que atravesamos nos sepultan muchas veces sin antes haber perdido el aliento de la vida. Hoy las crisis económicas muchas veces nos sepultan sin antes haber perdido lo que tenemos. Hoy los problemas vienen y nos llevan y nos incluyen en un periodo de mucha ansiedad porque ignoramos el poder de Dios. Ignoramos la soberanía de Dios. Ignoramos que Dios es un Dios de vivos, que Dios no es un Dios de muertos. Que Dios tiene el poder para obrar en lo más imposible que tú consideres. Y esto tiene que llevarnos a preguntarnos, mis amados hermanos, si hoy en día estamos errando. Los saduceos estaban errando porque ellos consideraban que no había resurrección. Y al igual que este grupo de judíos, hoy en día hay muchos que consideran que no sucederá nada después de la muerte. Y yo vivo como yo quiera. Y no le doy cuentas a nadie. No tengo que arrepentirme de ninguno de mis pecados. Yo voy a disfrutar mi vida. Yo voy a vivir la vida como yo quiero, como yo considero. Puedes estar
y estás viviendo equivocadamente, estás errando en la vida. Ayer le decía a los jóvenes, porque Lina enseñaba un texto en Oseas capítulo 12. Y Oseas viene y llama al pueblo a arrepentirse, a volverse al Señor. Oseas llama al pueblo a que le busque. Y le dice en el versículo 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda la misericordia, guarda el juicio, confía en tu Dios siempre. Porque muchas veces no hemos confiado en el Señor, no hemos creído en el poder de Dios. Y nos llaman a entregar nuestras vidas al Señor. Y muchas veces decimos luego, después. Pero sabes, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte que habrá vida después de la muerte. Y para algunos será para perdición, pero para otros será para gloria y honra. Y quiero que te preguntes, tal vez si estás viviendo equivocado o no. ¿Cómo estás viviendo la vida, mi querido hermano y amigo? ¿Estás ignorando lo que la palabra del Señor dice? ¿Estás ignorando el poder de Dios? ¿Qué tal si tú cierras tus ojos por un momento y con tus ojos cerrados meditas en este versículo? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Te repito, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tú y yo no sabemos cuándo será nuestro fin. Tú no sabes si al cabo de unas horas estarás vivo. Tú no sabes si al cabo de un tiempo, de unos minutos, Cristo vendrá por su iglesia. Pero hoy quiero decirte que aun aquellos que duermen, y si hoy seas de los que sean arrebatados porque Cristo venga, algunos serán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Dios no quiere que nadie viva errado. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan disfrutar de la vida eterna. Pues la palabra termina diciendo: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Señor, y te pedimos perdón cuando hemos vivido equivocadamente, Señor. Equivocado, Señor, porque hemos ignorado tu palabra, en primer lugar. Y en segundo lugar, Señor, equivocados porque hemos ignorado tu poder, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas convencimiento a nuestros corazones.
Y quiero hablarte a ti, amigo, que no has aceptado a Cristo en tu corazón. Quiero decirte como dijo Daniel. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Dónde quieres vivir tu eternidad? ¿La quieres vivir en vergüenza o en confusión perpetua? ¿O quieres vivir una vida eterna con un cuerpo transformado y pleno? Y si tú crees que necesitas al Señor, hoy es tiempo que le digas al Señor que te perdone. Si no quieres vivir una vida errada, hoy necesitas entregar tu vida al Señor. Si no quieres vivir equivocado en la vida, hoy necesitas entregar tu corazón a Jesús. Y no sé si hay alguien en ese lugar que quiera hacerlo. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, quiero animarle que levante su mano en señal de expresar su deseo a Él. Para nosotros orar por ti.